Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Enrique Rando, que bien, pues él es especialista en el área de tecnologías, también ha estado en la parte de administración pública y nos va a compartir mucho su conocimiento en el área también, emprende en lo que viene siendo hacking y ciberseguridad y nos va a ir comentando algunas de las experiencias y anécdotas divertidas. Y está mi compañero de Bug por aquí, del Grupo Élite, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bugsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Enrique Rando, que desde 1994 se ha dedicado a áreas de sistemas, despliegue de proyectos y atención a usuarios finales. Sus actividades de investigación en el ámbito de la ciberseguridad le han llevado a ser ponente en conferencias y eventos de la talla de Black Hat Europe y a participar en la creación de herramientas como FOCA U00 Meta Extractor, además de reconocimientos como su inclusión en el Mozilla Security Bug Bounty Program Hall of Fame. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Enrique. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para una cosa tan bonita como esto. Bien, Enrique, pues la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad surge esta curiosidad por la informática? Y posteriormente, ya que estabas metido en esto de las computadoras, ¿cómo evolucionaste a decir esto de la seguridad informática, cibernética o el ethical hacking, también quiero que sea parte de mi vida? Bueno, empezar yo, pues tengo ya 50 y muchos, digamos, y conocí los primeros ordenadores siendo relativamente joven, aquellos Commodore 64, aquellos Spectrum, que eran como del tamaño de una galletita grande. Y bueno, en aquellos tiempos, pues aprendí un poquito a programar, poquita cosa, pero lo bastante para arrancarme ese gusanillo que después me hizo meterme, a la hora de entrar a la universidad, en la carrera de informática. Hice los 3 primeros años, estuve en lo que ahora sería una ingeniería técnica, después seguí hasta obtener lo que es la ingeniería, los 5 años. Y por cuestiones de la vida, prácticamente terminar, hice el servicio militar y empecé a trabajar en la administración pública, con lo cual no tenía la opción de elegir yo exactamente qué era lo que quería hacer en mi vida profesional, sino me tenía que dedicar al puesto que yo tenía en ese momento. Y no sé cómo funciona la administración pública allá, pero aquí cuando coges un puesto en la administración pública, mejor no perderlo, porque es un trabajo muy seguro, muy estable, que te da una tranquilidad. Total que, bueno, me estaba dedicando a eso, pero hubo un momento en que me sentía pobre por dentro. Decía, bueno, yo he estudiado tantos años y no estoy siendo aprovechado como a mí me gustaría ser aprovechado, al punto de que me llegué a plantear el dejar la informática. Fue un momento muy duro profesionalmente. Y empecé a coger retazos de mi vida, momentos en los que había encontrado cosas, pues de aquella vez cuando empezaba a trabajar que vi un documento de WordPerfect 6.0b y lo abrí con el blog de notas y vi lo que había dentro, de aquella vez que metí un disco en la universidad y casqué una estación SAN, se me vino abajo completamente el sistema. Esas cosas empezaban a venírseme a la cabeza y hacían como es cuando tienes un pinball y está pegando las cosas a golpes, pues me estaba dando golpes en la cabeza constantemente y no salían por ningún lado las bolas, ¿no? Y todo ya fue el remate cuando en un evento que se organizó en el Parque Tecnológico de Málaga vinieron Chema Alonso, también venía, bueno, él estaba ya en Málaga, Sergio de los Santos, y los escuché hablar. Chema estaba por entonces hablando de SQL Injection, Sergio estaba dando una charla que en aquel tiempo mucha gente no la entendía, no sé si la conocéis, la charla de Enséñame la pasta, no sé si os suena, pero en aquellos tiempos estaba ya empezando a analizar el modelo de negocio del cibercrimen, eso que ha devenido ahora en la ciberinteligencia y todo eso. Y cuando escuché a aquella gente de hablar de aquella manera, yo dije, esto es lo mío, me tengo que dedicar a esto. Correrían los 2005 o 2006. Y me puse a intentar aprender todo lo que pude. Empecé a establecer una cierta relación de trato con Chema Alonso, con Sergio más posteriormente. Empezamos a trabajar ya Chema y yo el tema de los metadatos, que fue lo primero que hice medianamente relevante. Y ya a partir de ahí ha venido todo como cuando echas una bola a rodar cuesta abajo por la montaña y se va haciendo cada vez más grande. Tiene uno la impresión de que tiene todavía más cosas que aprender cada día, y más cosas, y más cosas. Y la verdad es que ese poder tocar todos los palos, ese tocar la realidad dura, ¿no? Y sentirla, pues te engancha, te hace que cada día tengas más ganas de seguir en el tema. Últimamente,
estoy teniendo la suerte de que se ha formado dentro de lo que es la Junta de Andalucía, el gobierno de mi comunidad autónoma, un organismo que aglutina todos los servicios tecnológicos y en el que estoy teniendo bastante más cancha en el tema de la ciberseguridad y que me está dando la oportunidad de dedicarme más, no decir profesionalmente, sino a tiempo completo al tema. Por lo cual ahora estoy contentísimo. ¿Podría hablarnos acerca de cómo fue su experiencia en la creación de la herramienta FOCA? Claro. Yo siempre digo cuando me preguntan por el tema que yo soy un autor intelectual de la FOCA. O sea, yo no escribí el código de la FOCA, sino que yo daba ideas acerca de los algoritmos que había que utilizar, sobre sitios donde encontrar información dentro del fichero, sobre técnicas. Sí que antes había hecho una serie de herramientas previas, que fueron, digamos, la pre-FOCA, que las había hecho incluso en Bash Shell y utilizando AWK y con Ruby. Tenía varias herramientas de ese tipo hechas que me ayudaron a saber después transmitir exactamente el algoritmo que yo veía oportuno que se hiciera a la hora de detectar los metadatos. Entonces, bueno, el tema fue una relación básicamente de escribir artículos junto con Chema, publicarlos, presentar. No fue un tema de programación puramente dicho, el de la FOCA. Sin embargo, sí que fue un tema que me gustó porque me daba esa chispita que me faltaba, ¿no? El colaborar con gente que sabía hacer cosas mejor que yo en otros aspectos y que me enriquecía la idea mía con sus ideas también. Entonces la FOCA fue creciendo como un esfuerzo colaborativo. Pues en aquel tiempo estaba desarrollándolo un chaval que se llamaba Francisco Oca. Chema se le ocurrió un algoritmo, al otro se le ocurría otro, y poco a poco se fue enriqueciendo con las ideas de todos. Y fue una idea que partió de una chispita, de una conversación que tuvimos y poco a poco fue engordando y se fue haciendo importante hasta que la llegamos a presentar. Qué interesante, la verdad, el poder haber convivido con Chema en lo de la creación de esta herramienta. A nosotros nos llegó en Latinoamérica, ciertamente pues muy rápido. Ya decían, oye, mira, han sacado una herramienta porque el desarrollo de software siempre se valora bastante. Las personas a veces pues pueden dar una ponencia o algo así, pero cuando ya se aporta una herramienta, creo que eso desplegó mucho en la comunidad. Creo que muchos de nosotros la utilizamos para bajar información, o yo las utilizaba mucho en el proceso de pen testing, sobre todo, para ver si en los documentos de Word, de PowerPoint, que tenían por ahí las empresas, no habían dejado por ahí usuarios que luego sirvieran para hacer escalación de privilegios o alguna otra situación. Es muy interesante para nosotros. Nos gustaría saber tu concepto de lo que opinas de la palabra hacker o de lo que es un hacker. Bueno, creo que el origen de la palabra tiene algo que ver con una serie de gente que era capaz de esculpir madera a hachazos y hacer estatuas. Y básicamente esa es la idea que yo tengo de un hacker. Alguien que hace con las herramientas que a lo mejor otra gente haría una cosa normal, tú haces algo distinto. Eres capaz de conocer las herramientas, de conocer la tecnología, de conocer el entorno y moverte por él de una manera que otros no se mueven. Pues, desde el entrar en un sistema a simplemente manipular a una persona, a simplemente hacer que algo funcione cuanto antes no funcionaba. Yo muchas veces las técnicas de hacking las utilizo en mi trabajo como administrador de sistemas, no para romper algo, sino, oye, esto no funciona, prueba a ver si de esa manera lo echamos a andar. Y es un poco eso, es no relacionado necesariamente con la seguridad, no, por supuesto no relacionado con la delincuencia, como muchas veces surge el término, ¿no? Pero siempre relacionado con una capacidad de hacer cosas de forma imaginativa, de forma nueva y basados siempre en un conocimiento muy profundo de lo que estás manejando. Esta pregunta me encanta hacerla porque me fascina todo eso de dar conferencias, pero ¿cómo fue su experiencia como ponente en grandes eventos y cómo fue su primera vez como ponente? Yo siempre he estado muy interesado en temas de ponencia, no necesariamente en congresos y grandes eventos, sino incluso en el cuerpo a cuerpo con los usuarios, en los cursos pequeñitos de 20 personas, cursos de 5 personas incluso. Siempre me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho expresarme. Cuando tengo una idea dentro de la cabeza quiero que salga fuera, o la escribo o la digo, pero no aguanto la idea metida en la cabeza mucho tiempo. Entonces, siempre ha sido un tema que me ha interesado. En cuanto a exponer en una gran conferencia, te digo que no fue tan difícil.
La primera vez, por ejemplo, cuando estuvimos en Black Hat presentando la FOCA, es verdad que había mucha gente, es verdad que la gente que había era gente muy bien preparada, que te podían en cualquier momento sacar un problema, pero que no iban a eso, iban a pasar un buen rato contigo y a aprender y a enseñar todo lo que tenían dentro. Y entonces fue una experiencia muy cómoda, muy cómoda. Los nervios del principio, igual que cuando vas a salir al campo a jugar al fútbol, los primeros 2 minutos estás nervioso, pues ahí estabas nervioso al principio, pero eso es natural. He tenido más dificultades, si te digo la verdad, dando charlas para universitarios de primer año. Porque no sé qué esperan de mí, no sé qué saben, a lo mejor bajo el nivel demasiado, a lo mejor lo subo demasiado, a lo mejor para uno es demasiado alto y para otro es demasiado bajo, porque ahí están gente a lo mejor muy joven, pero con un talento estupendo y tremendo, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que están recién empezando. Y en ese momento de no saber dónde fijar tu nivel, ahí sí puedo tener más problemas a la hora de hablar porque, bueno, se hace más complicado. Pero para mí es un desahogo, básicamente, cada vez que expongo algo en público. Es terminar de decir algo que tenía ganas de contar. Bien, a mí me gustaría ver tu opinión de cómo ha avanzado la ciberseguridad a lo largo de los años. Inicialmente, pues tú ponías un firewall en tu red o con que tuvieras el Zone Alarm o alguna herramienta que te sirviera para firewalling, ya te considerabas que al menos tenías un mecanismo de defensa. Había personas que ni siquiera hacían esto, se conectaban a internet así como derechito o directo, como digo yo, y sin escalas, y obviamente estaban llenos de malware y llenos de bichos y eran computadoras que parecían un zoológico. Pero ¿cómo ha ido avanzando la ciberseguridad ahora que ya está el contexto del Blue Team, del Red Team, que ahora también ves que están los Purple Teams que hacen la función un poco de lo que haría el CISO a la hora de estar explicando la ciberseguridad de lo que hace el equipo rojo, lo que hace el equipo azul, pero de una manera más gerencial o directiva? Creo que muchos de nosotros, pues sí, no pensábamos que ciertamente fuera a ser tan complejo este universo o esta industria de la ciberseguridad, en donde tienes que cuidarte perimetralmente, dar entrenamiento a los usuarios, cuidar con regulaciones a las entidades que aparte te están proviendo servicio. Creo que esto ha cambiado mucho la forma de pensar lo que debemos de proteger y aparte los ciberataques que cada vez son más contundentes. Pero ¿cómo ves este ecosistema? ¿Está avanzando para bien el que sea complejo y avanzado? ¿Está confundiendo a los usuarios? ¿Cómo se ve desde tu perspectiva? Bueno, como tú comentas, ¿no? Esto ha cambiado tremendo desde, pues no digo de hace 30 años, sino de hace 10 o 15 años esta parte, el cambio es brutal. Es brutal porque, yo no sé, mi hijo tiene 26 años, pues hace 27 o 28 años yo tuve mis primeros contactos con Internet. Fue poco antes de que naciera mi hijo. Y yo era de los primeros adoptadores aquí de Internet por temas, pues que era una persona vinculada a la tecnología, tenía la suerte de tener gente que estaba trabajando en el tema de Internet en aquel momento cerca, pero era algo nuevo y nadie se planteaba lo que aquello podía haber sido, ¿no? Y lo que iba a ser en los siguientes años. Yo me acuerdo no sé, Toys R Us, no sé si tenéis ahí esa tienda de juguetes, pero yo recuerdo que Toys R Us, la primera web que yo vi de Toys R Us, ponía algo poco más que Toys R Us vendemos juguetes. Y 4 dibujitos de muñecos, 4 juguetes y ya está. No había tienda online, no había nada. Las empresas estaban ahí porque creían que iba a haber una oportunidad y que el coste de estar era lo suficientemente bajo como para que no supusiera un riesgo frente a los posibles beneficios que iba a tener en el futuro. Pero nadie sabía lo que iba a hacer esto. Los ordenadores, la mayor parte no estaban conectados a Internet, por lo tanto un antivirus tenía sentido solamente si metías disquetes en él. Y de ahí hemos pasado pues nada, en un soplo de nada, ¿no? A un momento en el que estamos hiperconectados, en el que nuestro reloj se conecta a nuestro frigorífico, que está en contacto con nuestro coche, que tenemos 2 Smart TV, un Android TV, que tenemos la lavadora conectada a Internet. Claro, ese cambio tan vertiginoso se produce en un cerebro que tenemos
y que se ha ido formando a lo largo de miles de años y que cuando maduró estaban los hombres viviendo en la selva. O sea, nuestro cerebro ves un león, corre, era el mecanismo que nuestro cerebro desarrolló en su tiempo. O fórmate con 4 o 5 más y vete a por el león, pero con palos. Esa evolución del cerebro que llevó miles de años, ahora resulta que en decenios, pues tenemos que cambiar muchísimo más y nuestra mente no se ha acostumbrado a ese cambio tecnológico, no es capaz. Tenemos gente mayor que queda fuera de las tecnologías porque a ellos les cogió demasiado mayores, gente joven que aunque se dice que son nativos tecnológicos, realmente son usuarios de la tecnología. Mi padre arreglaba un coche cuando se le rompía, yo no soy capaz de arreglarlo, pues igual que yo arreglo el ordenador y mi hijo a lo mejor no. Y ellos se han criado con la tecnología y la viven como algo natural. Pero no se involucran de esa manera y tanto las partes más mayor como la más joven tienen una serie de problemas muy fuertes al vincularse a la tecnología. No lo hacen con la madurez con la que tendría que hacerse. Entonces, bueno, esto va a llevar muchos caminos, ¿no? Y predecir el futuro va a ser muy difícil porque siempre enfocamos el futuro pensando en las cosas que vemos hoy. Queremos resolver los problemas del futuro, pero realmente nos estamos planteando cómo resolvemos los de hoy con una tecnología futura. Y no suele ser así porque los problemas van variando, el entorno va cambiando. Entonces, yo creo que van a producirse ciertos cambios, que los estados, como dices tú, Héctor, se van a implicar más en el tema de la ciberseguridad, tanto a nivel de Estado como a efectos de administración y de relación con la ciudadanía, que van a hacer una regulación más fuerte. Ya se va notando cómo van regulándose cosas que antes se dejaban en el aire, como las obligaciones de notificar incidentes, por ejemplo. Van a tener más notoriedad, van a trabajar también en cosas más calladitas a nivel de ciberinteligencia. Y se estará haciendo ya, seguro, se está haciendo, pero posiblemente se termine regulando incluso lo que es la patente de corso. Te doy permiso para que ataques al enemigo y saques botín de él. Pues eso puede que llegue incluso a regularse para algunos estados. Y sobre todo, yo creo que muchos estados lo que están intentando fomentar ahora es el sector de la ciberseguridad a nivel industrial. Y sí es verdad que ha cambiado todo, ¿no? Ya no te vale con tener un firewall, tienes que tener un conocimiento muy profundo de tus redes, de tus entornos, de tu parte interna y tu parte externa, desplegar un montón de sistemas de detección, desplegar un montón de sistemas de respuesta, orquestar esas respuestas de manera automática, conocer tu superficie de exposición, conocer qué se dice de ti en Internet. Es tremendo el nivel de esfuerzo que puede llegar a ser necesario para mantener ahora mismo una infraestructura segura. Y yo creo que se va a evolucionar con toda certeza hacia un nivel de servicios gestionados, de servicios que te van a prestar grandes empresas, que tú nunca vas a dejar de tener que estar involucrado con ellos, pero que sí es verdad que, sobre todo a nivel de pequeña y mediana empresa, muchas son incapaces de afrontar estos retos tan gordos que les caen. Pienso, por ejemplo, en las startups. ¿Qué puede hacer una startup con respecto a la seguridad? ¿Te hace un producto seguro y tarda un año más en hacerlo y durante ese año otro le adelanta? ¿O deja de lado la seguridad, saca el producto pronto, se convierte en estante de facto y entonces nos damos cuenta que tenía errores de diseño que son imposibles o dificilísimos ya de corregir, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas tienen que ir impulsadas por un lado, por el apoyo de las administraciones y los gobiernos y por otro lado, de servicios de calidad prestados por empresas que den soporte a esos grupos pequeños, sobre todo de empresarios que no tienen capacidad. Y claro, al mismo tiempo que evoluciona la seguridad de las empresas, pues evolucionará, digo yo, también los ciberdelitos. Si ahora tenemos nuevas formas de propiedad como los tokens no fungibles, pues se crearán nuevas formas de ataque para esos tipos de propiedades. Si empezamos a tener activos valiosos conectados a Internet como el coche o el auto, o las casas, porque ya los hogares inteligentes están prácticamente conectados a Internet, pues pasará un poco lo que pasó con las primeras Smart TV, que empezaron a salir gente que te la secuestraban, ¿no? Pues ahora te secuestrarán el auto, se secuestrarán el hogar inteligente, no te abrirá la puerta. Y eso se tendrá que ver, creo, más pronto que tarde, me temo, porque ya tenemos la tecnología ahí, ¿no? Y por desgracia, como digo, muchas veces esa tecnología pues se está adoptando de manera demasiado rápida, sin darle tiempo a que se securice de manera adecuada. Los ciberdelincuentes, por supuesto, seguirán sacando cada vez más servicios, cada vez más cosas se harán igual que nosotros
los buenos intentaremos contar con empresas muy formadas y muy especializadas. Ellos tendrán sus grupos también. En esa guerra estaremos luchando con las mismas armas. Y hay cosas que me preocupan ya al margen de todo esto desde el punto de vista social, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Los niños pequeños, los jóvenes, menores de edad, que sabemos todos los delitos que son objeto, ¿no? en Internet, los ciberacosos y tal. Pero hay una cosa que está empezando a surgir y es que los ciberdelincuentes se dan cuenta de que entre estos menores hay gente con mucha capacidad, gente con mucho talento, que están empezando a introducirse en el mundo de la tecnología y a los que pueden captar para hacer sus actividades delictivas. Les pueden empezar a introducir poco a poco en el mercado del cibercrimen. Hoy te enseño a utilizar esta herramienta, mañana vamos a lanzar entre todos un ataque de juguete contra no sé quién. Y hay una introducción progresiva de los pequeños en el mundo de los ciberdelitos. Hace poco salió una noticia de que estaban enseñando a los niños a meterse en los sistemas de las escuelas y de los maestros para manipular sus notas y cosas por el estilo. Pero claro, una vez que el niño cae en esa red, cada vez le va a ser más difícil salir, ¿no? Y para este tipo de cosas creo que va a ser fundamental que la sociedad, las administraciones, las empresas, que todos les transmitamos un mensaje muy claro a las generaciones que están viniendo detrás nuestras acerca de lo que está bien y de lo que está mal y de los riesgos que tienen cierto tipo de conductas, ¿no? Que temas como la ciberseguridad sean una cosa que se aprenda en la escuela desde pequeñito, porque de pequeñito vas a tener a tu alcance un móvil, una consola, un ordenador. Ya los niños se crían con eso. Esta pregunta nos la hacen mucho y es importante para alguien que quiere empezar en el bug bounty. ¿Cómo se empieza en esto y cómo no morir en el intento? Bueno, mira, morir en el intento es relativamente fácil si empiezas por el camino equivocado, ¿no? Si tú quieres ser un hacker, lo primero que tienes que conocer es la tecnología. Ser capaz de darle 35 vueltas a las cosas y ver los detalles más mínimos y las repercusiones que tienen esos detalles. O sea, conocer la de tecnología, no como si la hubieras hecho tú, sino mejor todavía. Y eso es lo que realmente se quedan todos, digamos, oh, es que es un hacker porque hace eso. Pero eso es una parte muy pequeñita de ser hacker, muy dura de conseguir. Pero cuando se trata de ser un hacker no se trata solamente de eso, porque si tú conoces muy bien la tecnología, pero no sabes el efecto que tiene eso sobre las cosas, sobre las organizaciones, sobre las personas, se puede hacer muy complicado a lo mejor saber qué hacer con lo que vas encontrando. O sea, tú encuentras una vulnerabilidad de XSS. Si todo lo que se tiene a la cabeza es poner alert XSS, ¿vale? Eres muy bueno encontrando una vulnerabilidad, eres muy malo como hacker. ¿Vale? Porque cuando tú eso le tengas que decir al gerente, a un responsable de un sistema, mira lo que hago con tu sistema, mira, dice hola, dice XSS, no le metes el miedo en el cuerpo, no le transmites el riesgo que puede suponer una vulnerabilidad de XSS, que realmente es hacerse con el control de la aplicación. A partir de que entras con un XSS, eres dueño de todo lo que hace el programa y de lo que no hace. Entonces, tienes que tener por un lado eso, por otro lado tienes que tener también una serie de capacidades que muchas veces a los que les gusta el hacking o a los que nos gusta el hacking, pues lo miramos y no, eso no. Por ejemplo, capacidad de expresión. Saber expresarte tanto oralmente y saber explicar y transmitir un mensaje cuando lo llevas dentro, como saber hacer un informe en el que tú demuestres que realmente tiene un valor eso que has encontrado. El saber escribir y hablar bien lo veo fundamental. Veo fundamental también que tengan una actividad desde el principio. ¿Tú no sabes nada todavía del tema? No, pero quieres aprender, ¿verdad que sí? Sí. Pues mira, participa en foros, intenta desarrollar herramientas, intenta aportar a la comunidad al mismo tiempo que vas tomando de la comunidad, porque esa actividad, por un lado, te enriquece, por otro lado, te da un cierto nivel de que, no digo de notoriedad, sino de conocer gente y de que la gente te conozca y, por lo tanto, te abre puertas. Desde luego, tienes que tener en cuenta que el camino es muy largo, que no se es hacker de la noche a la mañana, que lleva mucho trabajo, pero
hay un tema que tampoco debes olvidar nunca, ¿no? Cuando quieres meterte en el tema de la seguridad y del hacking, que es tus relaciones personales. Nunca abandones tus relaciones personales por el hacking. Nunca, porque bueno, sabemos que es facilísimo decir 5 minutos y lo dejo. Y tirarte una noche entera haciendo cosas, ¿verdad? Porque además que nos apasiona. Y apasionándonos como nos apasiona, nos cuesta muy poco trabajo dedicarle todo el tiempo que tenemos a cosas como estas, ¿no? Pero hay que tener la cabeza muy bien puesta. Hay que tener la cabeza muy bien puesta. Por un lado, para tener la frescura de ideas que te permite, pues, encontrar, por ejemplo, la forma de explotar una vulnerabilidad, de hacer el movimiento lateral o de detectar cómo otros están haciendo eso para evitarlo. Esa frescura necesitamos y también necesitamos tener la cabeza en su sitio porque en el mundo del hacking no todo es bonito. Igual que en el mundo del forense. Un informático forense que está, por ejemplo, estudiando casos de pornografía infantil, imaginaros las cosas que tiene que ver a lo largo del día. O el policía que está persiguiendo esos delitos. Claro, si te metes en un sitio que lo han hackeado para distribuir pornografía, pues a lo mejor ves pornografía. Si la pornografía es de pornografía infantil, a lo mejor se te queda grabado en la mente durante mucho tiempo. Y hay personas cuya vida se termina un poquito desequilibrando si ves cosas de ese tipo y no tienes un apoyo de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Entonces, una de las cosas que yo también siempre recomiendo a todo el que quiere empezar con esto es que nunca se olvide de que tiene una familia, de que tiene vecinos, de que tiene amigos. Porque después, fuentes para obtener información, gracias a Dios, va a tener todas las que quiera. Va a tener la formación como la que organizáis vosotros, va a tener la formación universitaria, va a tener cursos que se convocan por miles de organismos y de empresas a lo largo del año, va a poder buscar en Google, va a buscar vídeos en cualquier tipo de plataforma de vídeo, va a encontrar tutoriales, va a encontrar libros, cada vez hay más, va a encontrar aplicaciones con las que practicar, tipo, pues eso, me acuerdo siempre de la Damn Web Vulnerable Application, el WebGoat, va a encontrar sitios como el Hack the Site o como el Hack the Box, va a encontrar guías. Me gustan mucho unas guías que hace un organismo de aquí del Estado de España, que es el Centro Criptológico Nacional, que tiene un CERT de nivel nacional, a nivel de administraciones públicas, y que crea unas guías que son los manuales CCNSTIC, oye, canela en rama, oro puro. Son guías con detalles, desde cómo configurar a un equipo, a qué políticas tienes que desarrollar, a cómo organizar la seguridad o la preparación de los incidentes. Tremendo. Quería decir de los podcasts, ¿no? Estamos en uno y hacen un papel fundamental, sobre todo para los que empezamos a tener la vista cansada, que ya cada vez leemos menos y nos gusta oír más las cosas, ¿no? Pero podcasts pues, como el vuestro de La Jaula del Nob, Black Hill Security, el Stormcast del SANS, que es un podcast diario de noticias, Tierra de Hackers es otro que también, Security Now si tienes un nivel más bajito, pero sin embargo también te da un poquito de detalles, Darknet Diaries, Hacking Humans, que se me vienen a la cabeza 35.000, ¿no? Entonces, sitios donde vas a poder encontrar información va a haber miles. Lo que tienes que hacer es preparar tu mentalidad para orientarla, por un lado, hacia esas partes del hacking que no son tan sexys, ¿no? Sí, vas a tener que hacer informes, sí, muchos. Vas a tener que demostrar que la vulnerabilidad funciona y que eres capaz de explotarla, siempre. Vas a tener que tratar con personas y vas a tener que tener habilidades sociales. Dime tú si no, a dónde vas a ir a parar, ¿no? Entonces, y sobre todo, ya os digo, no me cansaré de repetirlo, nunca pierdas de vista que tienes unas relaciones sociales, unas relaciones familiares que te enriquecen y que te van a dar la estabilidad que necesitas siempre. Bien, y en la parte de gobernanza de TI, nos gustaría también que nos comentaras un poquito. Yo alguna vez llegó alguien a la empresa y comentó algo muy de tajo como, oye, quiero meter ITIL y quiero que metas COVID y que aparte nos certifiques en ISO 27002 y pues te voy a contratar y me contrataron y cuando yo llegué pues era con una expectativa de especialista en servidores, ciberseguridad, hardening, otro tipo de contexto. Luego pues ya me doy cuenta que básicamente la empresa me había adquirido como si yo fuera un set de monerías que les iba a dar a ellos unos sellos,
únicamente por haberme contratado. Ya le expliqué, mira, COVID es varios puntos de control, requieres hacerlo en toda la empresa, también ITIL, ISO, tienes que contratar auditores, tienen que venir de otro lado, yo no te puedo dar la certificación, tiene que ser otro tipo de entidad, ya que no se puede porque sería trampa o sería una especie de fraude. Ya cuando vieron y me dicen, bueno, pero entonces dime, ¿cómo le hago para tener ISO 27002? ¿Cómo le hago para tener la gobernanza? Y es como, es que no puedes firmar un cheque para tenerlo. O sea, es una serie de procedimientos. ¿Qué le podrías decir, ya que nos comentaste un poquito que estuviste alguna vez involucrado en el sector público? ¿Cómo se maneja el gobierno de TI? ¿Para qué surge esto de la gobernanza? ¿Y qué nos pueden aportar algunas de estas metodologías como COVID, ITIL y ISO 27002? Sí, bueno, el problema que me comentas es un problema claramente de madurez de la empresa, ¿no? Hay empresas que quieren abarcar más de lo que son capaces de alcanzar y quieren alcanzar un nivel de madurez 5 sin pasar por el 1, el 2, el 3 y el 4, lo cual va a ser imposible. No te pueden pedir, oye, hazme un test de penetración. Y decir, ¿pero tú te has hecho antes un análisis de vulnerabilidades? No. Y dices tú, bueno, vamos a hacer las cosas en un determinado orden, ¿no? Primero, evalúate tú y después dime que yo intente romper eso que tú consideras que es seguro. Pero no me llames para romper la puerta si no has puesto la puerta todavía. Y el tema de la gobernanza tiene que ver un poco con eso, con alcanzar ese nivel de madurez que las organizaciones necesitan para protegerse, para dotarse de todos los medios técnicos y no técnicos que necesitan para que la información que manejan, los servicios que se prestan, pues se haga todo eso de forma segura. Siempre he sido un poco reacio a los típicos sistemas de certificación basados en una checklist. Quiero recordar que en un programa de, bueno, en aquel tiempo que se llamaba Port Security, Port.com, que se llamaba por entonces lo que ahora mismo es Black Hill Security, Information Security, que decía que se encontraron una vez un servidor con el chasis quitado y a través del chasis le habían metido un cable de red. Y decía, oye, esto, le preguntaron, ¿no? ¿Esto por qué habéis hecho esto? Y la respuesta de la empresa es porque para que nos certifiquen tenemos que tener nuestro tráfico pasando a través de un firewall. Claro, la empresa no entendía lo que era que el tráfico pasara por un firewall, lo metían físicamente a través del ordenador, el cable, y claro, ese nivel de inocencia, esa falta de madurez, hace que la información que estás manejando no puedas asegurarla bajo ninguna circunstancia. Aunque tengas realmente un firewall, aunque tengas el mejor antivirus, aunque tengas el mejor EDR, que tengas los mejores servicios de ciberinteligencia, si tú no conoces lo que tienes, no lo proteges bien. Y tienes que tener un proceso en el que tú conozcas lo que tienes, evalúes los riesgos que estás corriendo y determines qué riesgo estás dispuesto a correr. Sabemos que el riesgo no lo podemos eliminar, pero sabemos que lo podemos reducir con una serie de salvaguardas. Sabemos que las copias de seguridad nos van a salvaguardar contra unas amenazas. Sabemos que el antivirus nos va a proteger contra otras. ¿Qué adoptamos? Pues depende. Oye, ¿estás dispuesto tú a esta información a arriesgarla hasta el punto X? Pues toma las medidas Y y Z. ¿Que a X más 1? Pues a Y y Z le añade Z sub 1. A más protección, obviamente, vas a tener un coste mayor, pero si tú no tienes esa gobernanza, vas a tener un gasto desmedido y descontrolado en cosas que después no vas a utilizar o que no vas a rentabilizar. Y al final lo que vas a tener es un montón de empresas que a lo mejor están prestando un servicio, que las empresas posiblemente lo estén haciendo con la mejor de las intenciones y el mejor intento profesional, pero que a ti te están aportando poco porque te está llegando una información que no sabes después cómo instrumentalizar, no sabes qué hacer con ella, no sabes cómo utilizarla para hacer que tu seguridad sea mayor. Mucho del trabajo pues va a ser temas administrativos, ¿vale? Que no nos gustan, hacer informes, evaluar productos, pero realmente te puedo decir que cuando yo he visto una gobernanza fuerte, he visto una seguridad fuerte detrás. Un poco en la línea de lo que decía Bruce Nair de que la seguridad no es un producto, sino un proceso. Pues tú te puedes gastar todo el dinero que quieras, pero como no puedes comprarla, no vas a tener seguridad. Es un trabajo que tienes que hacer día a día
y en el que te tienes que estar involucrando constantemente y evaluándote constantemente y trabajando constantemente porque tus procesos mejoren. Algo que pide mucho para asistir a congresos son los papers. ¿Usted qué recomendaciones podría darnos para poder hacer un paper bien elaborado? Uy, eso es muy complicado porque escribir, sé que suena muy cursi y eso, pero los libros y los artículos no los escribes tú, se escriben ellos, ¿no? Tú empiezas y las cosas se van yendo hacia un lado, hacia otro. Tú tienes que tener muy claro a la hora de escribir un paper que tienes que plantearlo como una historia que empieza, se desarrolla y termina. Aunque digas tú, no, pero si esto es un tema técnico, no. Plantéatelo de una manera que la persona que lo lea obtenga los datos al principio que necesita para entender lo que va a venir después, que le vaya calentando el cuerpo y que cuando llegue con una traca en la que la persona se quede sobrecogida con lo que está leyendo. O sea, tienes que empezar con una erupción volcánica e ir a más durante el artículo, por decirlo de alguna manera, para captar en el principio esa atención y terminar sin haber decepcionado a la persona con respecto a la expectativa, sino haber mejorado. No siempre lo que importa es el detalle técnico. Obviamente, si es un artículo para una conferencia técnica, no puedes obviar los detalles técnicos, pero muchas veces tienes que demostrar no solamente el dominio de la técnica, sino el dominio de la expresión. El ser capaz de convencer mediante el artículo o mediante el texto con el que acompañas al artículo, a lo mejor el adjunto remito, digamos, que haces en el correo, si tienes, o en la presentación que hagas, de que no solamente eres una persona que tiene los conocimientos, sino que cuando llegue la charla se va a divertir la gente contigo, que va a tener un ponente que va a hacer relevante, que la gente se va a quedar con ese ponente. Porque si haces una presentación muy técnicamente, muy fundada y muy bien hecha, pero aburrida, te llamarán la primera vez si acaso, pero nunca más te van a llamar porque vas a ser el aburrido que aburrió a las ovejas durante una conferencia, ¿no? Entonces tienes que buscar siempre demostrar tanto antes como durante la ponencia que tú vas a tener al público entretenido, que vas a tener al público atento y que vas a transmitir un mensaje que es relevante para el contexto del congreso. No es lo mismo irse a una Black Hat que a una DEFCON que a un congreso institucional, ¿no? Por ejemplo, de una administración pública. Tienes que una temática con un enfoque un pelín distinto. Vuelvo a insistir, y muy importante saber escribir, ¿no? Igual que decíamos antes, tienes que escribir de forma correcta. Si vas a un congreso inglés, pues tendrás que dominar el inglés. Yo me acuerdo que al principio recurría mucho a herramientas como Word Reference o Lingui. Lingui está muy bien porque te da muchos ejemplos en contexto de cómo se utilizan las palabras, para utilizar un lenguaje que, digamos, sea claro y al mismo tiempo eficaz, digamos, a la hora de transmitir las ideas. Y poco más puedo decir. La verdad es que léetelo una vez que lo hayas hecho y si tú lo compras, pues dale otra vuelta. Y si no lo compras, hazlo desde el principio y compáralo a ver si eres capaz de comprarlo esta vez. Porque si no lo compras tú, realmente no te lo va a comprar nadie. Querido Enrique, qué gusto tenerte por acá. Paul aquí te habla. ¿Cómo te va? La verdad que me encanta escucharte. ¿Sabes qué me hacía de acuerdo? Me hacía de acuerdo a Oc Mandino. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es importante. No sé si lo has leído. No, no lo he leído, pero bueno, sí que es verdad que el tema de la influencia, sobre todo por el punto de vista de la ingeniería social y por el tema de la formación, que son dos temas que siempre me han apasionado, pues la verdad es que el tema de influir sobre las personas sin caerles mal, entre comillas, es un tema fundamental. Mandino me suena, pero no he leído el libro. Me lo apunto. Es buenísimo. De hecho, creo que lo has leído. Seguro no lo recordás. Porque de la manera que te expresas, me suena, te lo juro, lo estuve recordando, este libro se me vino a la cabeza. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el tema de esa facilidad que tenés de expresión con respecto a las personas, mira cómo nos agarrás, cómo vos estás conversando y nosotros nos colgamos con vos. Eso se llama, de otra manera, persuadir a las personas y saber llegar a las personas. ¿Te das cuenta? Yo te puedo decir, mira,
Me encanta tu camisa cuadro que vos tenés y te queda muy bien. Y estás peinado para un lado. Me gusta la cortina que está de fondo. ¿Te das cuenta? Eso es una manera de poder persuadir y llegar a las personas. En el tema de ciberseguridad, ¿vos qué recomendás? Porque vos tenés esa capacidad de poder, digamos, influir y llegar a las personas. Porque nosotros como netamente, a veces somos un poco técnicos, somos un poco, yo digo, no somos dóricos, somos toscanos. Entonces nos cuesta, ¿no? Pero con esta capacidad que vos tenés, ¿cómo podés vos llegar a las personas y decirle, realmente necesitamos ahora preocuparnos por lo que es ciberseguridad como tal? Más allá y te lo voy a pedir así, mira, en cortito, resumímelo en un par de palabras. ¿Por qué tengo que cuidarme en Internet? ¿Por qué el Internet no es tan seguro como yo creo que es? ¿Y por qué realmente ahora tengo que darle importancia? No quiero un discurso largo, algo así corto, súper intenso como es peculiar de parte tuya. Pues, a ver, resumiendo, porque en Internet tenemos nuestras vidas actualmente, metemos nuestro dinero y tenemos a nuestros niños y nuestros mayores. Y tenemos que proteger todo eso. Excelente. ¿Y vos cómo te cuidas? Bueno, muchas veces pues, pienso que soy un poco fanático de la seguridad y tal, y de vez en cuando me descubro que tampoco me cuido tan bien como pensaba, ¿no? Muchas veces en España dice en casa del herrero un cuchillo de palo. Pues a veces pasa eso, ¿no? Me pasa todo. Claro. Pero sí que intento, ¿cómo decirlo? Las conductas que yo tendría en la calle, las conductas que tengo cuando me muevo en mi vida normal fuera de Internet, traspasarlas a la vida de Internet, las mismas medidas de protección que tengo, porque muchas veces los delitos también tienen analogías unos con otros, ¿no? Los ataques que nos hacen muchas veces tienen analogías. Obviamente yo prefiero que me roben en el banco por Internet que en la sucursal, porque en la sucursal entran con pistolas, ¿no? Pero en el tema de, por ejemplo, cuidar que mis contraseñas sean seguras, en el tema de cuidar a qué servicios me conecto, reducir, no utilizar mucho sistemas y entornos. Hay gente que se lanza y adopta rápidamente cualquier cosa que sale. Yo soy un adoptador tardío de todo lo que va saliendo. Una posición más bien conservadora en cuanto a la tecnología, a pesar de que me apasione a mí, porque muchas veces le veo las costuras a cosas y entonces me echa para atrás, ¿no? ¿Y tu día a día cómo es? Bueno, mi día a día, media día trabajando, bueno, un tercio de día trabajando, un tercio de día durmiendo, unas pocas horas comiendo, saco todo el tiempo que puedo para mi familia, para mi mujer, para mis niños, para echarles una mano, para las cosas del hogar. Y el ratito que saco en los momentos en los que hay silencio, pues dedicar un poquito a esto del hacking. Y en el tema de la lectura, he visto que tu oratoria no es por nada, digamos. Hablamos un libro en particular, un libro que más te guste, que te haya marcado. Libros que me encantan. Mira, soy un fanático de ciertos libros de Stephen King, por ejemplo. Okay. Me encanta. Todo el mundo dice, bueno, es el del terror. No. Me encantan precisamente los libros porque el terror muchas veces es un personaje, ¿no? No sé si, bueno, Terry Pratchett, con la saga de Mundo Disco, también me encanta. Alguna cosa de Ken Follett, pero se me hace a veces largo. O él se hace largo, a lo mejor, no sé. Una película que te guste, una película. Una película, pues mira, que me haya sorprendido en los últimos años, la última que me sorprendió fue Origen, Inception. Inception, oh, muy buena, me encanta Inception, qué buena película. Con Sí, Leonardo sí. DiCaprio. Sí, sí, pues me sorprendió porque tenemos la costumbre ya de que los argumentos son siempre los mismos. Tú ves una película y según empieza sabes ya el final, pero esta me consiguió sorprender durante buena parte de la película. Fue ya digo, desde entonces no ha habido otra que me haya sorprendido como esa. Obviamente me encantan clásicos, ¿no? Operación Pacífico, con Cary Grant, con Faldas y a lo loco. Pero bueno, ya te digo, la última que me así para ponerme Inception. Inception. Y en realidad en informática lo que hacemos es Inception todo el tiempo, ¿no?
porque lo que queremos hacerle a la persona es, de una manera u otra, le hacemos un inception de que tiene que cuidarse, tiene que aprender a protegerse, etcétera. Pero la verdad que excelente, ahí coincidimos muy bien. Inceptions. Bien, para mi siguiente pregunta tiene que ver un poco con el cloud computing, pero lo quiero referenciar hacia lo que vienen siendo las políticas de seguridad, las regulaciones, los marcos normativos, que obviamente en España son mucho más rigurosos o cubren algunos otros aspectos por obvios breaches de seguridad, que pues obviamente en Latinoamérica todavía no nos ha llegado el golpe tan fuerte o ya empieza a robustecerse la seguridad, pero vamos copiando un poco la tendencia tanto de nuestro vecino, de Estados Unidos, como también de Europa. Tenemos una especie de híbrido, pero ustedes son más rigurosos. Y mi pregunta va relacionada a si tú has visto alguna vez en alguna anécdota o en alguna empresa de algún conocido que realmente cuando no se llevan a cabo estas políticas de seguridad o las personas dicen, a ver, no cuidemos los datos de la telefonía. Oye, mira, te hace falta un firewall, te hace falta encriptar, alguien se va a robar los datos del gobierno o alguien se puede llevar la información de las placas de los autos, las licencias de conducir, y piensan que quizá pues no pasa nada por omitir estas políticas de cumplimiento y luego resulta que sí, resulta que les quitaron la información, algo pasó. En el peor de los casos, lo que suele pasar mucho en Latinoamérica, que es lamentable, tampoco creo que sea la única forma de proceder, es que pues cortan las cabezas, siempre se dice eso así de pues van a volar cabezas o van a rodar cabezas por este incidente que pasó y empiezan a hacer un corredero, van sacando a todos los de las bases de datos porque ya llegó el ransomware, luego corren al jefe de sistemas, luego corren ahí al CISO y así sucesivamente, pero que nos des un poco de contraste de si te ha tocado ver el hecho de, no, pues creo que en España sí somos más rigurosos, una empresa de un conocido quebró por no llevar a cabo estas políticas, o el gobierno te puede sancionar de regreso si es que tú no cuidas los datos personales de los usuarios y luego te los roban. Sí, bueno, aquí ha habido un cambio normativo importante en los últimos años y no tanto por el tema de la seguridad puramente, sino por el tema de la protección de datos personales, que la normativa europea sí es muy rigurosa y espero que no copiéis mucho en ese tema de Estados Unidos porque allí, digamos, parece ser que el tema de los datos personales pues no se protegen como nosotros aquí sí entendemos que hay que protegerlos, ¿no? Y existe la obligación de reportar los incidentes de seguridad, incluso a los propios interesados si hay riesgo para sus derechos, ¿no? Para que esos datos sean sensibles. Ha habido casos así, bueno, puedo hablar de alguno notorio, por ejemplo, que hubo en su día de ransomware, que fue muy conocido, que fue el que hubo en Telefónica. Y demuestra eso que a pesar de que tú hagas todo tu trabajo y de que todo el mundo haga las cosas bien, basta el más mínimo fallo para que un ransomware se te cuele, por ejemplo, y te haga ese agujero. O sea, no tienes por qué considerarte que eres una mala empresa o que has tenido una mala empresa, una mala práctica, porque te hayan colado una. El problema de la seguridad es muy asimétrico. Tú puedes ganar el 99,99% de las veces, que como te ganen una de cada, he dicho 99,9, una de cada 10.000, ¿vale? Teniendo en cuenta que cada día te atacan 3 o 4 veces, quiere decir que al año te van a colar una. A pesar de que tú lo estabas haciendo todo lo bien que puedes, porque como decíamos antes, no es posible eliminar el riesgo y siempre terminas asumiendo alguno que queda ahí residual, ¿no? Y Telefónica tenía muchos medios y Telefónica tenía una buena organización y sin embargo le colaron un ransomware que fue bastante dañino y que tuvo parado aquello un montón de tiempo. También ha sido notorio aquí en España el Servicio Público de Empleo Estatal tuvo también un ataque. No porque hicieran las cosas mal, como vuelvo a decir, porque no creo que consigamos nada, como dices tú, haciendo rodar cabezas. Porque, entre otras cosas, porque no es justo, pero también porque no lleva a ningún lado. Tú descabezas una organización y ¿ahora qué, no? ¿Empiezas de cero? Entonces, a pesar de que se están haciendo cosas y que todo el mundo trabaja, pues terminas muchas veces teniendo un problema de seguridad. Y
hay una falta de entendimiento, como comentan muchas veces, por parte de las grandes C de la empresa, ¿no? De los grandes directivos, pensando que es que esto ha pasado porque tenemos un mal informático o un mal equipo de seguridad. Y no es eso, simplemente es que existe un riesgo en el que estás corriendo constantemente y estás teniendo la posibilidad de que alguien te haga algo. Y el riesgo está, como digo siempre, donde tú estás. No te pueden atacar nada más que en donde estás en cada momento. De manera que si estabas ubicado en un sector del mercado y con unas herramientas de seguridad en ese momento, pues te pudieron meter tal cosa. Que estabas en otro sector o con otra herramienta, te podían haber colado otra. Pero es imposible evitar que te cuelen alguna. Entonces, ya digo, no me parece justo estigmatizar a ninguna empresa, ni a alguna organización, ni entidad pública. Sí es verdad que a veces se incurren en responsabilidades porque no has hecho el trabajo bien. No creo que ninguna empresa quiera hacer el trabajo mal, no quiero que ningún gobierno quiera hacer las cosas mal, pero sí hay veces que les falta esa madurez de la que hablamos hace un rato, Héctor, para llegar al punto en el que quieren estar, ¿no? Ahí lo único que se les puede recomendar es que trabajen y que, bueno, que tengan en cuenta que si están manipulando información de clientes o de ciudadanos o de empresas con las que trabajan, de partners, porque esa información tiene un valor que hay que protegerlo y que puede tener después responsabilidades penales o civiles o administrativas, porque existen esas responsabilidades. Pero no creo que lleve a demasiado el exponer casos puntuales y estigmatizar a una empresa por eso, porque muchas veces la empresa hizo todo lo que podía y todo lo que razonablemente se podía hacer en ese momento. ¿Podría hablarnos acerca de la herramienta 00 MetaExtractor y cómo fue su experiencia en la creación de esta herramienta? Bueno, yo nunca supe si llamarla OO MetaExtractor o 00 MetaExtractor. Básicamente fue una especie de prueba previa a lo que podía llegar a ser la FOCA. Es una herramienta de extracción de metadatos de documentos de LibreOffice, de Open Document en general, ¿vale? Y básicamente mi papel fue el mismo que con FOCA. Empezamos a desarrollar algoritmos y un chaval y un equipo de gente las iba enriqueciendo y le iban programando y salió al final esta herramienta que la publicamos pues eso, como una prueba de concepto previa a la FOCA para comprobar si esto realmente tenía un alcance como el que después se vio que tenía la FOCA o si era algo que estamos nosotros sobrevalorando en aquel momento. Entonces nos permitió darnos cuenta de que efectivamente estábamos valorando bien la capacidad de extracción de información que tenían estas herramientas y el valor de la información que podían extraer. Después, si me pides mi opinión como desarrollador programando, no programé ni una línea de código de la FOCA ni de OM Extractor, como te dije antes. Sí había programado los prototipos previos en Ruby, en Perl, en Bash Script y en AWK, pero eran cosas muy de andar por casa para empezar a tener algo sobre lo que trabajar. Sobre todo el tema que yo estuve fue con temas de algoritmos, temas de dónde se guarda la información delicada que queremos obtener. Es correcto. Querido Enrique, tengo una pregunta. Como informático, siempre tenemos nosotros un tema que nos llama la atención, que tiene nuestra atención. ¿Qué tiene tu atención ahorita en el tema de tecnología? ¿Qué tiene así tu atención realmente? No algo personal, algo, te puedo decir, que te preocupa, que te gusta y que de alguna manera te gustaría indagar un poco más. ¿Qué está en tu cabeza ahora, hoy por hoy? Me coges en un momento en el que lo que realmente estoy implicado es en temas de planificación de la formación a usuarios finales. Cómo conseguir que esa formación que va a costar un dinero y que va a necesitar unos recursos y una dedicación de una parte de un personal, realmente obtenga lo que estamos intentando conseguir con ella, que es que la gente pues trabaje de una forma más segura, aplique medidas de seguridad en el trabajo y en casa y no cometa ciertos errores que estamos detectando que se cometen de forma sistemática en muchos sitios y que pueden o no conllevar un riesgo de seguridad, pero en cualquier momento lo que sí supone es un riesgo de pérdida de servicio o de pérdida de información. Aparte del tema puramente de que te estés abriendo a un ataque externo, ¿no? Cómo evitar que
se fugue la información que tenemos dentro mediante redes sociales o mediante sistemas de compartición de archivos, cómo evitar que la gente utilice direcciones de las intranets en los documentos públicos. Son detalles que quiero darle un enfoque muy práctico, atacar problemas muy concretos y poder conseguir que puedan tener un impacto sobre la seguridad global de la organización. ¿Vos te considerás un coaching en ciberseguridad? No me considero nada, si te digo la verdad, no. Coaching es que realmente como mi trabajo consiste en hoy hacer una cosa y mañana otra. Hoy estoy dando de alta servidores, mañana estoy planificando una compra, pasado estoy dando formación. Entonces, cuesta trabajo considerarse algo en particular. Sí me considero una persona muy interesada en el tema de la seguridad y muy apasionada y con muchas ganas de transmitir el mensaje. Sí. Coaching, lo seré si lo consigo, ¿no? Digamos, espero que algún día lo consiga. En una oportunidad tuvimos una anti-coaching, ¿te acuerdas, Héctor? Que fue, la verdad que fue una experiencia muy bonita. No lo digo en mala onda, te lo digo porque de alguna manera nosotros lo que hacemos y lo que vos estás transmitiendo con esa capacidad que tenés, la verdad que excelente, te agradezco por eso. Lo que pasa es que la persona malinterpreta el tema del coaching. El coaching es como que alguien que te guía y demás, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos todo el tiempo es un tipo coaching porque queremos orientar a las personas a que aprendan a cuidarse digitalmente, a subir su defensa digitalmente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se resume en eso, ¿no? Y bueno, de manera personal. Ahora, a nivel de empresa, ya es un poco más heavy, ¿no? Pero la verdad que muy interesante. Ahorita hago una pregunta, la última, con esto quiero concluir. ¿Cómo es tu día a día? Es decir, yo, por ejemplo, te daré un ejemplo. Yo me despierto y tengo ideas locas que me gustaría materializar de alguna manera, pero sé que algunas no se pueden realizar, pero siempre uno anda buscando personas que estén a tu nivel en el sentido, llamémoslo de locura o de, en ese contexto, en ese ámbito de que también quieran hacer cosas, ¿no es cierto? Y a veces cuesta, ¿no? Encontrar personas que estén en sintonía con vos. Entonces, en tu caso particular, ¿cómo te está yendo en ese contexto? Porque la verdad que yo leyendo un poquito sobre vos, me encanta la parte de lo que haces en la parte en tu, realmente das cátedra. Realmente das cátedra. Y la verdad que llega. Por eso te lo nombré a Ogmandino, porque la verdad que yo lo sentí. Porque Ogmandino, digamos, es un tipazo que sabe llegar a la persona. Que no hace coaching, pero sí sabe de una manera, digamos, saber, digamos, como que hacer llegar el mensaje a las personas. Y la verdad es que yo siento eso de tu parte. Luego te pregunto, digamos, vos en tu vida diaria, cuando te despertás, cuando estás con tu familia y demás, es como que uno se levanta con un objetivo. Yo, por ejemplo, me despierto, me levanto con un objetivo, venir aquí a mi búnker, sentarme. Pues yo digo, hacer ciencia. Yo me siento a hacer ciencia, a descubrir el mundo, y a veces me preguntan, ¿qué tenés que hacer hoy día? Y a veces me río, digo, si digo laboralmente, nada, pero tengo que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo es tu día de vos? Bueno, siempre cuando se piensa en un funcionario, por lo menos aquí en España, se piensa en una persona que tiene mucho tiempo libre. No sé si ahí en México es lo mismo, una persona que trabaja poquito y que se gasta poco en el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo tengo la suerte de tener unos compañeros que son estupendos, un equipo en el que yo puedo faltar 5 días del trabajo y siguen haciendo las cosas exactamente igual que cuando yo estaba, lo cual pues muchas veces digo, pues mira, casi que mejor que me voy y los dejo trabajar solos sin molestarles, ¿no? Entonces, es verdad que cuando surge la posibilidad de colaborar en proyectos a nivel de corporativo, ya saliéndose de mi centro de trabajo, pero sí ya a nivel de toda la Junta,
pues tengo la ocasión de colaborar en todo ese tipo de tareas. Pues en su tiempo pues, estuve en el grupo de personas expertas de la Junta de Andalucía en materia de seguridad TIC, colaboro asiduamente con la unidad de seguridad TIC corporativa. Ese tipo de situaciones me lo permite el equipo tan estupendo que tengo de compañeros en el trabajo. Tengo un personal de lujo. Y tengo la suerte de tener una familia que me aporta esa estabilidad que comentaba antes, ¿no? Que me da esa razón de echar para adelante con todas las cosas que tengo en la cabeza y que me aguantan muchas veces más de lo que yo me aguantaría yo mismo, ¿no? Entonces, me siento afortunado. Soy una persona que cuando toca al azar nunca gano, pero que la suerte siempre la he tenido de mi parte, ¿no? Y después, pues eso, en mi trabajo, hay veces que, como dices tú, no hay nada que hacer, pero tengo la suerte de que cuando no hay nada que hacer, me dejan hacer lo que a mí me apetece hacer, siempre y cuando esté alineado con lo que hace la organización, ¿no? Entonces, en verano que hay menos trabajo, me hincho de hacer informes. Informes sobre la aplicación no sé qué, informes sobre la posible evolución del no sé qué, informes, y lo remito. Enrique, ¿puedes llevar tal cosa? Pues Enrique está libre, pues lo lleva, ¿no? Cosas de ese tipo. Me encanta poder colaborar con los compañeros que llevan la seguridad corporativa y espero, pues eso, todo estar metido en ese equipo de seguridad TIC de la Junta. Espero que las cosas me salgan bien y termine allí dentro. Y porque además son gente también encantadora, ¿no? Gente, no sé, tengo la suerte de tener muchos compañeros que se hinchan de trabajar y que además son buena gente. Y eso hace que al final tenga ganas de ir a trabajar por la mañana, que no vayas nunca diciendo, oh, otro día, ¿no? Y tengo la suerte de que cuando vuelvo a casa también vuelvo diciendo, vuelvo a casa, qué alegría. Sí, la verdad es que, pues el hecho de poder trabajar con personas que realmente te aportan o que se unen a tu equipo de trabajo para hacer cosas, no únicamente como, yo suelo decir mucho, porque nos surgen muchas personas que quieren llegar a aprender, que quieren llegar a ser alumnos o aprender en ciberseguridad, y muchos que solamente es como, tú ven, foto, o pásame esto, o demás, y es de, pásame la herramienta para hackear WhatsApp, pásame la herramienta para hackear Facebook, no la tengo, entonces borrar, bloquear, eliminar, eres un fraude de hacker, y nos surge mucho esa situación. Algo que también quiero, antes de abarcar mi pregunta, porque sí es muy rescatable esto que se mencionó, y ahora que está muy de moda esto de que por todo te censuran o te cancelan, me gusta mucho exponer mis puntos de vista, creo que es una oportunidad para hacer esto. Yo definitivamente no creo que los funcionarios públicos o las personas que están en cargos políticos o administración pública o demás sean personas que no hagan nada, que ganen mucho dinero, que roben y que puedan todo el tiempo estar sin hacer nada. O sea, definitivamente cada quien está donde debe de estar. Si una persona quisiera estar en ese lugar, pues puede estudiar, puede convocar, puede hacer lo necesario para llegar a esos puestos, a sentarse a hacer nada. Eso sí, también me cabe mucho rescatarlo porque es un contexto luego muy erróneo y no creo que nadie lo comparta. Puede haber gente que sí, pero no, en mi caso no es la situación. Ahora, Luego, a esto de tener casos de... Sí, disculpa. no, te iba a decir que desde luego lo que se equivocan es si piensan que ganamos mucho dinero los empleados. Sí, definitivamente la gente pues debe de estar ahí por algo y yo los considero incluso, porque ya lo he vivido, gente que puede administrar muy bien el riesgo, o sea, tienen un poco de más paciencia, tolerancia, la mayoría de las personas correrían en círculos cuando hay un incidente informático y ese tipo de perfiles también tienen como que la frialdad para decir, bueno, nos robaron la base de datos, pero cierra aquí, tiene que seguir operando por acá. Me tocó ver cómo gestionan riesgos y en verdad lo hacen muy bien. Ahora quiero abarcar mi pregunta, ya que tiene que ver con esto de los casos de éxito, que es precisamente lo contrario del fracaso, el hecho de tú estar con empresas logrando implementar una política o mejorar algo por aquí, implementar otra tecnología, a lo mejor en otra área, pero propiamente vas construyendo que la empresa sea mejor y vaya evolucionando
esto te quería comentar, ¿cómo es que un caso de éxito se logra o cómo un caso de éxito te lleva al otro? Que explicaras un poquito a las personas también de tener esta congruencia y que paulatinamente, si te vas esforzando, pues llegará esta como, digamos que donde tú puedes expresar que estás logrando las cosas de ciberseguridad y no solamente se sienta como que me hackearon, no me hacen caso. Posiblemente tienes que pasar por un par de empresas hasta encontrar la empresa ideal donde tienes que trabajar. Y la otra, que es trabajar con celebridades, el hecho de que puedas llegar a contactar con Chema Alonso, compartir información con él hace tiempo para cuando estuviste estableciendo lo de Foca, que sé que también por tu perfil, posiblemente con muchas otras personas que tengan que ver con hacking y ciberseguridad, compartas información. Darle a entender a la gente cómo estos dos puntos en concreto que yo veo como un factor clave, que son personas o recursos humanos talentosos y aparte pues mi trabajo del día a día que yo voy realizando, que me da éxito empresarial y yo voy mejorando la ciberseguridad de las mismas. ¿Cómo embonas estas dos cosas y si crees que tenga relevancia para que los perfiles del futuro de la ciberseguridad puedan alcanzar éxito? Empiezo por la segunda, Héctor, porque la tengo más rápida la respuesta. Trabajar con gente como Chema Alonso, conocer a gente como Sergio de los Santos, poder compartir ratos con, bueno, es que no quiero decir nombres porque seguro que me dejo alguno, ¿no? Pero los dos que ya he mencionado antes, es mucho más fácil de lo que la gente se cree, ¿no? No son súper mega celebridades. Yo me acuerdo que Fermín de la Serna, no sé si lo conocéis, un máquina. Este hombre no sé por dónde andar ahora, pero bueno, ha sido del equipo de respuesta temprana de Microsoft, estuvo en Google como director de seguridad de productos, ahora estuvo por Estados Unidos, no sé exactamente ya por dónde anda. Pues este hombre, en una presentación de Chema Alonso con otra persona, lo introdujo como a security porn star, ¿no? Una estrella de la porno de la seguridad. Pero esa es la imagen que tienen. O sea, cuando tú ves a Chema Alonso, ves un tipo que tiene una imagen pública y que parte de esa imagen pública tiene que darla por obligación ya prácticamente, o sea, ya no se puede quitar el gorro. Yo cuando lo conocí no llevaba gorro, pero se lo puso una vez, la gente empezó a hablar del chico del gorro y ya tiene que llevar gorro. Y desde luego lo que no es ninguna persona soberbia, ni es ninguna persona distante, es una persona que si tú estás en una mesa comiendo y él coge y se sienta contigo aunque no te conozca. O sea, son gente muy asequible, gente que, bueno, lo que no pueden estar es atentos al 100% a todo el mundo, porque no tienen tiempo para todo el mundo, pero que hacen todo lo posible por estar con todo el que puede estar. Y obviamente cuando le llega el típico mensaje de hackeame el Facebook de mi novio o de mi novia, le dice tú, estás equivocándote de puerta, ¿no? O sea, ahí sí cortan. Pero si tú le llegas o bien con unas buenas ganas de aprender, o bien con unas buenas capacidades que mucha gente las tiene, aunque no las tenga desarrolladas, o bien con una idea, todo lo que puede ser que después de mirarla digan, esta idea no vale. Pero te lo van a decir con sinceridad, y no por fastidiarte, sino porque esa idea, en su impresión, no vale. Pero te van a oír y te van a tratar bien. O sea, yo la primera vez que hablé con Chema Alonso, pues no lo conocía de nada, y sin embargo el tío estuvo hablando conmigo un rato, y me dedicó el tiempo. Y si llega a un sitio, lo primero que va a hacer es hacerse una foto con el que quiera hacerse una foto. O sea, no, hablar que sean celebridades no quiere decir que sean gente distante. Ninguno de los que yo conozco, y conozco unos cuantos, y algunos están muy bien colocados, ¿vale? Podrían decir yo soy una estrella, no. Ninguno lo veo considerarse una estrella, sino más bien alguien que está haciendo lo que le gusta y le están pagando encima por eso, a pesar de que le está costando un montón de horas de trabajo diarias, ¿no? Entonces, bueno, que nadie piense, ya te digo, que son gente rara ni gente distinta de como somos tú o como soy yo. Son personas y tienen las mismas necesidades y los mismos intereses que tenemos todos. En cuanto a los casos de éxito, pues me ha hecho gracia lo que comentabas de gente dando vueltas en círculos, perdón, mientras había un problema allí ocurriendo. Porque es que realmente el éxito para manipular o para gestionar un incidente no está en ese momento. En ese momento ya tendrías que tenerlo hecho todo. O sea, en el momento en que
te pega el zaleazo, te cae el golpe, te dan el martillazo en la cabeza, no es tiempo de ponerte el gorro. Entonces, tú cuando llega el momento de un ciberincidente tienes que tener un plan de recuperación que te diga paso por paso lo que tienes que hacer. Porque si te pones a improvisar, posiblemente la prisa te vaya a llevar por mal camino. Tienes que haber planificado los posibles incidentes y haber elaborado unas respuestas predeterminadas a esos incidentes. Porque eso es lo que va a hacer que tú, cuando te hackean y te meten un ransomware, digas, tiro del cable, formateo disco, instalo copia de seguridad. Protocolo A, B y C. O no tiro del cable, analizo el tráfico que está saliendo, intento coger información sobre el ciberdelincuente que se me ha infiltrado y mientras tanto voy tomando medidas para recuperar en otro entorno. ¿Vale? Cualquier solución puede llegar a ser buena en su momento, dependiendo de las circunstancias, pero tiene que estar elaborada antes de tener el problema. Porque cuando tienes el problema, te están quemando las manos. Es como si ponen una patata caliente. Y es verdad que entonces ya sí que no tienes más opciones que correr y correr y correr como un loco de un lado para otro. Eso requiere un esfuerzo importante de recapacitación, de conocerte, de evaluar tus activos, de saber qué valor tienen, de tener unas políticas a nivel corporativo que establezcan las responsabilidades de cada persona para que cada persona sepa qué tiene que asumir en cada momento. Y en ese aspecto, hay una cosa que siempre se dice de que los usuarios son o nuestra eslabón más débil o nuestra primera línea de defensa. Pues yo digo que más que los usuarios muchas veces son los políticos. Los políticos o son nuestra habilidad más fuerte porque no regulan bien y cometen fallos estratégicos, o son nuestra primera línea de defensa porque nos dotan de las estructuras y de los mecanismos necesarios para implantar esas políticas de seguridad que al final son más importantes muchas veces que las herramientas concretas con las que las implantes. Porque las herramientas al final no son más que eso, son herramientas y lo que tiene que haber es una persona que las maneja y una intención a la hora de manejarlas. Algo que les causa mucho morbo y curiosidad a la gente es el tema de la Deep Web. Y hay debate sobre lo que es. Pero para ti, Enrique, ¿qué es la Deep Web y qué riesgos hay? Yo distingo entre Deep Web y Dark Web. No sé si te refieres a lo que yo llamaría Dark Web, que es la mala, donde están los delincuentes. ¿Vale? Yo a Deep Web le llamo más a las páginas que están ahí, pero tú no eres capaz de encontrarlas utilizando los medios habituales de buscadores y herramientas de OSINT normales. Lo que no está al alcance del grueso de la población. Por otro lado están los temas de la delincuencia, toda esta gente que se escudan detrás de Rector o de sistemas de ocultación de sus direcciones y de sus ubicaciones para pues, realizar actividades delictivas y organizar mercados o organizar campañas. Claro, ahí yo, si te digo la verdad, procuro no meterme porque de ahí no puedes sacar nada bueno, más que ciberinteligencia. Y yo no me dedico a la ciberinteligencia. Obviamente, el que se dedica a la ciberinteligencia o la cibervigilancia, sí es conveniente que tenga gente infiltrada en ese tipo de sitios, pues para detectar posibles ataques contra los organismos para los que trabaje o a los que preste servicios. En mi caso, como no me dedico a eso, procuro mantenerme todo lo alejado posible. Pues, bueno, en mis tiempos había una página web de piratería que era Isla Tortuga. No sé si sois demasiado jóvenes a lo mejor para recordarla, ¿no? Estoy hablando de los años 1990 y algo, ¿no? Y aquello Isla Tortuga era un sitio donde la gente se descargaba básicamente software pirata. Pero vaya, era visitar Isla Tortuga y saltarte el antivirus en el mejor de los casos. Cuando realmente muchas veces ni siquiera te saltaba el antivirus y te tenías el ordenador lleno de bichitos, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo y aparte del tema de los virus, que me preocupan menos, está el tema de que hay delincuentes que en un momento determinado no pueden tener ningún inconveniente en pasar de la agresión cibernética a la física. Y que en casos se pasan, ¿no? En Darknet Diaries, creo que es el podcast en el que escuché una vez hablar de un tipo al que le mandaban cajas de pizza a su casa. Sí, constantemente, ¿no? Y lo hacían para amenazarlo, para que vendiera un nombre, no recuerdo si era una cuenta de Twitter o algo así, que tenía con un nombre muy llamativo, y que lo llegaron a amenazar así cuando la siguiente caja de pizza no fue a él, sino a la casa de sus padres.
era una extorsión un poco refinada, pero no era más que decir, oye, sé dónde vives y puedo ir a por ti en cualquier momento, ¿no? Y sé dónde vive tu familia. Entonces, moverse en esos charcos te puede llenar los pies mucho de barro, ¿no? Y yo considero que salvo que estés muy bien preparado y que tengas una actividad profesional que lo requiera, yo no aconsejo a nadie meterse en ese tipo de ambientes. Totalmente de acuerdo. La verdad es que lo que uno menos quiere es involucrar a su familia. Todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos personas que queremos, que amamos. Y a veces es una tarea muy difícil tomar decisiones al momento de agarrar proyectos X, Y, Z, ¿no? Peor si son con el tema de gobierno, ¿no? Concluyo con lo siguiente. ¿Cómo les enseñas a tu hijo de ciberseguridad? Pues ha sido una carrera muy dura para ellos, básicamente. Mira, les he hecho cosas, perrerías de todo tipo, y les he enseñado a base de perrería, básicamente. Yo me acuerdo que tengo una niña más pequeña, el niño más grande, y a mi hija le enseñé que cada vez que mi hijo se dejara abierta la sesión en el ordenador, le cambiara el fondo de escritorio por uno de Hello Kitty. Es el ataque Hasselhoff, pero en nivel infantil. Hackearle las cuentas, tenerle controladas las cuentas y decirle, mira, esta contraseña me la tienes que cambiar porque fíjate lo fácil que ha sido. Eso era un diario. Tenerle, incluso redirigirle el tráfico a sitios, cuando no quería que visitara un sitio, cambiarle pues, los DNS al router o incluso el host al equipo y llevarlo a sitios y que se diera cuenta, ¿no?, del riesgo que puede tener una navegación cuando no tienes cuenta de lo que hacías y te metías en sitios raros. Ha sido un poco a base de hacerles pequeñas perrerías sin impacto, digamos, pero que sí pueden tener impacto cuando lo hagan fuera de casa. Exactamente. Y después mucho explicarles el riesgo que supone difundir información personal tuya para la calle, ¿no? Procurar que, bueno, sí, obviamente tú no le puedes quitar el Instagram a un joven de hoy en día porque ni el Facebook, ni el WhatsApp, bueno, el Facebook sí, el Facebook ya no lo quieren, pero no les puedes quitar de la vida que tienen actualmente, ¿no? Su vida social está ahí, en parte. Pero sí le puedes enseñar a no difundir más información de la estrictamente necesaria o de la que quieres conscientemente y sabes las repercusiones que puede tener el darla, ¿no? Es que eso es correcto. ¿Sabes qué? Mira, me pasa eso, por ejemplo, con mi hijo. Hicimos una práctica. Yo le dije, a ver, usé Family Link de Google y para restringirle cosas a mi hijo, ¿no? Y le dije, bueno, tienen una hora para ver cómo me pueden hackear. Una hora. El que lo haga va a tener un premio de por vida, le dije. Y o sea, hombre y mujer, ¿no? O sea, cada uno tiene su carácter y demás. Una hora, yo me senté con ellos de frente. Mire, yo aquí con Family Link y le dije, el Family Link, ellos entendían que era un sistema que es de Google, que yo puedo controlar lo que ellos hacen y demás, pero ¿cómo me pueden bypassar? O sea, ¿cómo pueden pasarme? ¿No? Pero fue interesante, mira esta tarea. Una hora de dije. Y en la hora yo estaba mirando videos, hueveando, qué sé yo, ¿no? Mi hija todo el día renegaba. Que no se puede, que no sé qué cuánto. Me rindo, lo siento, no quiero, ya está, me da igual. ¿No? ¿Cómo es la actitud? No. Y yo, hay consecuencias, causa-efecto. Vamos, sigue intentando. Vamos, siga. Pasaron 50 minutos más o menos. Y un rato de eso mi hija dejó de hablar. Entonces vos ahí te vas dando cuenta la capacidad que de alguna manera, digamos, los niños ahora tienen, porque son súper ágiles para hacer cosas, pero cuando no hay motivación, yo le decía, a ver, veámoslo de esta manera, le dije. Si ustedes logran hacer esto, o sea, esto es genial. ¿Te das cuenta? Vos sabés que es Google, decía, ¿no? Sí, me decía. Entonces, imagínate, ustedes van a hacer algo tan genial y que de repente Google nos llama aquí a la casa. Y se imaginan que los llamen ustedes y los contratan. ¿En serio? Sí, le dije, te van a llamar. O sea, no le mentía, simplemente le decía, o sea, para que te entres en contexto, que ellos como niños
a lo que yo me oye es que nosotros tenemos que ser como niños, esa capacidad de asombro y de asombrarnos y emocionarnos a ese punto de vista de que podemos hacer cosas geniales. ¿Y sabes en qué terminó todo? Terminó la hora. ¿Quién cree que hizo algo? Todo lo que se enojó. Ah, es que es simple. Todo el tiempo yo veo cuando vas a tu laptop y esto que lo otro, y quieres ponerme tu Google Meet, esto que lo otro, pones tu clave, y si querés la he visto, y siempre veo lo que typea, ya lo había visto. Ya sabía mi contraseña. Número uno. Con eso, o sea, si tengo tu contraseña de Gmail, me entro y sé que puedo controlar con Google las cuentas Family Link. Me dijo, eso es simple, le dijo. Yo la contraseña de Paulillo las hace tiempo. Y yo sabía que podía hacer eso, pero Paulillo tenía otra tarea más difícil. ¿Te das cuenta? Mi hijo me mató. O sea, él ya sabía mi contraseña. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, fue una experiencia muy bonita, pero a lo que me doy con esto es que realmente el tema de la ciberseguridad y demás como tal es una tarea de todo y la manera de mejor transmitir a tus hijos es hacer un juego, un tipo de juego, un tipo de diversión, no sé, ¿no? Y ahora se cagan de risa, porque ahora me llegan las solicitudes, ¿no? Me llama, Paulillo, que quiero esto, Royal, que no sé qué cuánto. Y el tema es que me llama y me dice, Paulillo, que quiero un Royal, y me estaba molestando con eso. Y yo por molestarlo agarré una herramienta y le mostré, mirá Leonardillo, pam, 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 nos entramos aquí, ahora vos tenés el poder. Y le mostré solamente el dominio. Y mirá lo que se despliega. Ahora vos qué querés hacer. Si vos querés, yo disparo el misil. Vos querés conseguir cosas gratis, lo hacemos. Vos decirme, vos dame la orden y yo disparo el misil. Eso querés, querés la cosa fácil, la vamos a hacer fácil. Vos decime, yo lo disparo el misil. Y él, no, yo solamente quería 25 euros de crédito. Solamente eso. No. Si vos querés algo gratis y haciéndolo ilegal, pues no 25, puedes tener 1 millón si querés. Y él, no. Papito, usted dígame sí o no. ¿Aprieto o no aprieto el botón? Usted decide. Y en ese momento vos te das cuenta que tu hijo le enseñas valores, principios. Y él me dijo, no quiero que haga nada malo. Ya no quiero ese juego. Lo voy a desinstalar, me dijo. Es correcto. Porque si vos tenés la capacidad de aprender, es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, cuando quieren aprender en ciberseguridad o hacking como tal, ¿para qué querés hacerlo? ¿Por qué querés hacerlo? ¿No? El tema es, tenés que tener un norte. Y ahí yo me di cuenta en mi hijo que me gustó bastante y lo comparto muy personalmente, porque va en la mano de que él tomó la decisión correcta. No quiero. No quiero ni el juego, me dijo. Solamente quiero eliminar el juego y olvidemos que pasó esto, me dijo. Fue una experiencia muy bonita. De todas maneras, excelente, querido Enrique, la verdad que tu charla y demás me inspiran a decirte este tipo de cosas y te agradezco hartísimo, porque al final de cuentas lo que queremos, el factor común que tenemos todos es ayudar, ¿no es cierto? Efectivamente. Y coincido ¿Vos contigo. estás en Málaga? ¿Qué? ¿Vos estás ¿De en Málaga? Málaga? Sí, Ah, Málaga. caramba, mira vos, que yo iba a mira, de hecho yo tenía que estar ayer en España para el tema del Expo Euro, pero no se dio por X motivo, pero sí voy a ir. ¿Y te voy a visitar? ¿Málaga está cerca? Sí, muy cerquita. Perfecto. Te acepto la cerveza. Desde luego. No sé si te gustarán las de aquí porque la cerveza española, por lo menos yo los que conozco mexicanas, tienen un tacto distinto. Cada No, país yo tiene su soy de cerveza. Bolivia. Yo soy de Ah, Bolivia. de Bolivia. Pues entonces no Sudamérica, sé, sí. No, tampoco pero soy... la cerveza mexicana es mejor. Me gusta más la Corona. Sí, ¿no? Bueno, alguna habrá que te guste. No importa. Y después coincido contigo en el mensaje de transmitir valores a los pequeños y también a los mayores. Exactamente. Porque tenemos unos grupos ahí de gente que tienen unas capacidades y unos talentos tremendos, pero que tenemos que ayudarles a canalizarlos hacia lo bueno, ¿no? A mejorar las cosas, no empeorarlas. Exactamente. Totalmente de acuerdo.
Bien, pues muchas gracias, Enrique. Ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en la Jaula del Noob. Una plática llena de conocimiento. Nos vemos en otra emisión. Gracias, equipo. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo a vosotros. Ha sido un placer.